Hubo un tiempo en que su poder se extendía por continentes enteros. Sus ejércitos dominaban el mundo conocido y sus líderes eran vistos casi como dioses. Hoy, sin embargo, de esos grandes imperios, solo nos quedan ruinas, apenas susurros de una grandeza que el tiempo, simplemente, se llevó. Y claro, la pregunta que todos nos hacemos es, ¿cómo puede ser? ¿Cómo civilizaciones que parecían eternas, que literalmente moldearon la historia, de repente se desvanecen? Bueno, vamos a meternos de lleno en ese misterio, para entender las grietas que provocan los colapsos más espectaculares. Pensemos, por ejemplo, en Roma, un imperio que gobernó por más de 500 años. Su legado es tan fuerte que todavía hoy lo vemos en nuestras leyes, en los idiomas que hablamos y hasta en cómo están diseñadas nuestras ciudades. O pensemos en los mayas, verdaderos maestros de la astronomía y las matemáticas. Sus ciudades, que son una cosa asombrosa, hoy están casi devoradas por la selva. Son ruinas que nos cuentan en silencio la historia de un ingenio increíble para su época. Y por supuesto está el Imperio Otomano, que por 6 siglos controló un territorio inmenso, desde el corazón de Europa hasta el Medio Oriente, antes de desmoronarse por completo frente a un mundo que estaba cambiando demasiado rápido. Para entender por qué caen, vamos a usar una analogía. Imaginemos un imperio como si fuera una catedral gigantesca. Su tamaño impresiona. Parece indestructible, ¿verdad? Pero toda esa estabilidad depende de unos cuantos pilares fundamentales que la sostienen. Miren, la caída de un imperio casi nunca es por una sola cosa. Es un proceso, una especie de cadena de fallas que se van conectando. Una pequeña grieta puede pasar desapercibida al inicio, pero poco a poco se va extendiendo, debilita al resto, hasta que, de repente, todo se viene abajo. A lo largo de la historia, los grandes imperios se han apoyado en estos 4 pilares. Primero, un ejército poderoso para defenderse y expandirse. Segundo, una economía sólida para poder pagarlo todo. Tercero, una identidad, una cultura que una a la gente. Y cuarto, una organización política eficiente que lo gestione todo. Y aquí está la clave de todo. Estos pilares no funcionan por separado. Una economía débil, por ejemplo, deja al ejército sin recursos. Una crisis política puede romper esa identidad cultural que los unía. Es un efecto dominó que, una vez que empieza, es casi imposible de parar. Muy bien, vamos a poner a prueba este modelo con nuestro primer caso. Nada más y nada menos que la legendaria caída del Imperio Romano. La historia de Roma es simplemente asombrosa. Pasó de ser una pequeña ciudad a dominar el mundo conocido. Pero después de casi 1000 años de poder, las grietas en su estructura se hicieron demasiado grandes, demasiado profundas. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? A ver, vamos por partes. En lo político, el imperio se partió en 2, lo que obviamente debilitó su poder. En lo económico, la inflación se fue a las nubes y los impuestos eran tan altos que generaron un descontento brutal. Y además, ya no alcanzaba para pagarle al ejército. Un ejército que, para colmo, sufrió una presión constante en sus fronteras por parte de pueblos como los visigodos y los hunos. ¿Ven? Los pilares cayeron uno encima del otro. Ahora, viajemos de continente. Nos vamos a las selvas de Mesoamérica para explorar el colapso de una de las civilizaciones más sofisticadas y, la verdad, enigmáticas del mundo antiguo. Durante su época de oro, los mayas alcanzaron un nivel cultural, impresionante. Tenían escritura, su astronomía era avanzadísima, su arquitectura. Sin embargo, hacia el final del periodo clásico, algo salió muy mal, algo que los llevó a abandonar ciudades enteras. Y aquí la cosa se pone súper interesante, porque el cimiento de todo fue el medio ambiente. Sequías terribles, devastadoras, hicieron que su agricultura colapsara, y la agricultura era la base de su economía. Sin recursos, las tensiones entre las ciudades-estado que competían entre sí explotaron en guerras constantes. Esto fue una tormenta perfecta que llevó al abandono de sus increíbles metrópolis. Nuestro último caso nos lleva a un imperio que duró más de 6 siglos y que fue, literalmente, un puente entre 3 continentes, el Imperio Otomano. Vamos a ver su largo y muy lento declive. Desde un origen bastante humilde hasta la conquista de Constantinopla, los otomanos crearon un imperio poderoso y sofisticado.
Pero, como ya estamos viendo, ni el poder más impresionante es inmune al paso del tiempo, y sobre todo, a la incapacidad de adaptarse. Este es un ejemplo brillante de cómo no adaptarse puede ser fatal. Su pilar militar se estancó. Mientras Europa vivía la revolución industrial, su ejército se quedó tecnológicamente muy atrás. En lo político, el nacionalismo hizo que perdieran territorios clave, y en lo económico, otras potencias se aprovecharon de su debilidad para imponerles tratados que, básicamente, desangraron su economía. Al analizar estas caídas, uno empieza a ver patrones muy claros. Aunque cada imperio es diferente, las razones de su colapso muchas veces se repiten a lo largo de la historia, casi como un eco de advertencia. Estos son, por así decirlo, los sospechosos habituales, los grandes catalizadores del colapso. Y se repiten una y otra vez porque responden a tensiones que son fundamentales: la lucha por los recursos, el desafío de mantener unida a gente muy diversa y la enorme dificultad de adaptarse a un mundo que simplemente nunca deja de cambiar. Y aquí está el punto clave de todo esto. Estos pilares no son solo reliquias del pasado. Sostienen cualquier sistema humano complejo, desde un país hasta una corporación multinacional. La historia parece enseñarnos que la complejidad por sí misma crea fragilidad. O sea, cuanto más grande es la estructura, más catastrófica puede ser la caída cuando uno de sus soportes falla. Lo que nos deja con una pregunta que es casi obligada. Si las mismas presiones económicas, políticas y ambientales derribaron a Roma, a los mayas y a los otomanos, ¿por qué pensaríamos que nosotros somos inmunes? La historia no da respuestas fáciles, pero sí nos deja una advertencia muy clara. La estabilidad nunca está garantizada. Quizás la lección más importante de estas ruinas no es cómo construir imperios, sino cómo reconocer las grietas en los nuestros antes de que sea demasiado tarde.